Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de este su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708 o al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia, nos acompaña Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, España, a quien le saludamos, le agradecemos de todo corazón por haber aceptado esta entrevista, compartir sus conocimientos y experiencias con esta audiencia. Bienvenido, Monseñor José Ignacio, a este programa. Bueno, pues es un placer conocer también vuestra casa, porque es hermoso ver en la Iglesia Católica que hay, dice el Señor, me voy al cielo que hay, a preparar muchas moradas. También hay muchas moradas en la Iglesia Católica mientras que peregrinamos, y entonces es hermoso irlas conociendo. Y bueno, pues os felicito por este empeño en conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento sincero también al Padre Guido Mise, coordinador de los movimientos laicales, a Jocelyn Escobar y Diego Guandoluisa, quienes nos ayudan desde los controles de la radio. Hoy vamos a tratar el tema la fe, comienzo de la vida eterna. Pero antes de entrar a tratar este tema de lleno, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Monseñor Munilla, compártanos por favor su testimonio de vida. Bueno, pues yo soy un obispo de San Sebastián, que soy obispo en la propia diócesis en la que he nacido. Soy nacido en una ciudad de San Sebastián, allí fui presbítero con 24 años y después de 20 años, ya con 44, pues la iglesia me pidió ser obispo, hace 15 años ya, o sea que es que después de 20 años de sacerdote, llevo ya 15 años como obispo. Y la verdad es que solamente puedo decir que es un honor que el Señor pueda poner los ojos en nosotros y decir, ven y sígueme, ¿no? Si en nuestra audiencia hay alguien que pueda tener pendiente, ¿no? Pues una respuesta al Señor, le puedo decir que desde luego en mi vida el haber podido responder la llamada de Jesús es lo que me ha hecho más feliz, ¿eh? El sacerdocio es un regalo de Dios y para mí eso pues me ha configurado la vida. Luego también voy a decir que dentro de los caminos concretos también me ha configurado mucho la vida el haber participado en Radio María en España presentando el catecismo de la Iglesia Católica, precisamente. He empleado bastantes años en la explicación diaria del catecismo de la Iglesia Católica. Y eso ha sido para mí pues una joya. Creo que es una joya de San Juan Pablo II, que es lo mejor de su pontificado que queda para la posteridad. Y eso también pues para mí ha sido algo que ha marcado mucho mi vida. La ha marcado muchísimo porque eso me ha ayudado a conocer mejor el catecismo. Cuando uno va a explicar una cosa, se obliga a sí mismo a intentar entenderla mejor y a buscar los ejemplos los más sencillos que pueda, ¿no? Para explicarlo, y eso ha sido un regalo para mí, ¿eh? Ha sido un regalo. Bueno, y aquí estoy, pues digamos, también voy a decir otro pequeño detalle. Soy también hijo espiritual de San Ignacio de Loyola. No soy jesuita, pero soy de la diócesis donde él nació. San Ignacio de Loyola nació en Loyola, y Loyola está en nuestra diócesis de San Sebastián, con lo cual también he intentado siempre en mi vida llevar, no sé, pues beber de la espiritualidad de San Ignacio, practicar los ejercicios espirituales, impartirlos. Creo que es otra característica de la vida de este obispo, ¿eh? Aparte de que me llamo Ignacio también, José Ignacio, ¿eh? Bueno, yo creo que brevemente hablando, pues esta sería una presentación de las características, así por lo menos las primeras de mi vida. Excelente, muchas gracias.
¿Puede compartir con nuestra audiencia también cómo es la parroquia eclesiástica donde usted trabaja? Bueno, la diócesis de San Sebastián pertenece a la zona de España Norte, ya lindando con Francia, con el Atlántico y con Francia. Se llama el País Vasco, es la zona del País Vasco. eh, que por desgracia igual algún oyente está diciendo, ese no fue el lugar donde hubo el movimiento terrorista, ETA, etcétera. Seguro que por desgracia, más de un oyente le habrá sonado lo del País Vasco, porque sí, tuvimos la desgracia de tener durante bastantes años un movimiento terrorista, que ya finalizó hace unos 8 años o 10 años, que fue una desgracia para nuestro pueblo, pero bueno, ya es historia pasada, gracias a Dios. Pero bueno, también decir que nuestra diócesis de San Sebastián está muy cerca de Lourdes. Desde San Sebastián a Lourdes hay 1 hora y media en coche, o sea, estamos lindando con Francia. Y como he dicho antes, pues también estamos muy ligados a la cuna natal de San Ignacio de Loyola, que por cierto, se están cumpliendo ahora exactamente 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Hace 500 años él estaba convaleciente porque había sido herido en la defensa del castillo de Pamplona y estaba convaleciente justamente, y en esa convalecencia que duró 9 meses, fue casi un embarazo, pues 9 meses que dieron a luz una conversión, y bueno, pues estamos en este momento, en un momento celebrativo, estamos en un momento celebrativo, pues porque 500 años obviamente es una efemérides como digna de celebrar, y luego Ignacio de Loyola salió peregrinando desde Loyola hasta Manresa, que está en Cataluña, y los obispos de todas las diócesis por las que transita ese camino que hizo Ignacio de Loyola a pie, desde Loyola a Manresa, acabamos de publicar una carta pastoral conjunta sobre este don de Ignacio de Loyola a la Iglesia Católica. Es quizás un poco también, bueno, pues lo que podría decir más sobre la diócesis en la que me encuentro. Se llama Diócesis de San Sebastián, pero nuestro patrono, como he dicho, San Sebastián es el patrono de la capital de la diócesis, que se llama San Sebastián, pero el patrono de la diócesis es San Ignacio de Loyola. Muy bien, gracias. Le escuché que queda cerca de Lourdes. Lourdes es el lugar donde desapareció la Virgen. En efecto. Sí, es decir, tenemos ese regalo, el regalo de que un santuario mariano de esa trascendencia como el de Lourdes, bueno, pues yo desde pequeño recuerdo que nuestros padres pues nos acostumbraron a peregrinar con frecuencia, ¿no? A Lourdes, porque te puedes permitir el ir y volver el mismo día sin ningún problema. Y entonces hay que decir que en nuestra diócesis hay una amplia tradición de que incluso no únicamente las familias vayan con frecuencia un fin de semana, sino que una vez al año realizamos una peregrinación de enfermos de la diócesis, eh, que pues acudimos, pues igual digamos unos 400 enfermos en camillas, eh, y es un momento muy hermoso en el que la diócesis acompaña a sus enfermos, se presentan ante María en esa gruta de Masaville, donde Santa Bernadette tuvo el don de ver a la Virgen María. Bueno, sin duda alguna para nuestra diócesis es un regalo. Y además voy a decir que hay bastantes réplicas de aquella cueva de Lourdes en nuestra diócesis, réplicas pues digamos en distintas poblaciones, etcétera. Bueno, eso también ha configurado mucho nuestra diócesis. Además de que también tenemos otra advocación que seguro será también conocida, que es la de Aránzazu, la Nuestra Señora de Aránzazu, que bueno, en algunos lugares de Latinoamérica los misioneros llevaron también, especialmente los franciscanos, llevaron esa advocación. La Nuestra Señora de Aránzazu es otra de las advocaciones que veneramos, ¿no?, aquí en San Sebastián. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un instante.
Radio Latacunga, AM, 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 12 minutos. Solo en día, en el día 100. Premiamos a los que se han vacunado. Sorteamos 3 autos 0 kilómetros, 1 por cada región: costa, sierra y oriente. Además, 100 órdenes de compra de $100 cada una. ¿Cómo participas? ¡Fácil! Actualiza tus datos, presenta tu carnet de vacunación con 1 o 2 dosis en el Stand Más y recibe tu tarjeta de participación. El sorteo será realizado y transmitido por Lotería Nacional, Junta de Beneficencia y Tía TV. Cuídate, cuida a tu familia y al país. ¡Vacúnate! ¿Y qué tal la leche de la finca? ¿Y el queso fresco? ¿Y el yogur de la finca? ¡Muy rico! Quesos, yogur, leche, helados, mantequilla, crema de leche, productos lácteos La Finca, garantía de lo natural, más de 40 años. Sus pedidos al 2264-084, 266-3082. Muchas gracias. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. En Latacunga se encuentran las hermanas del claustro del Monasterio de la Visitación, quienes dedican su vida a orar por nosotros. Y para poder sustentarse, elaboran productos hechos con sus propias manos: cirios pascuales, rompope, dulce de higo, shampoo, miel de abeja, mermelada. Esto y mucho más lo encontrarás en el Monasterio de la Visitación. Hagamos el gasto. Encuéntralas en el sector El Niágara, junto al complejo San Andrés, en el horario de 8 a 11 horas 30 y de 14 horas 30 a 16:30. Entregas a domicilio 09 61 20 52 71. Las hermanas del claustro cuentan contigo. Radio Latacunga, AM, 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Tantas veces escuché que había alguien a mi lado, dispuesto a darme amor sin ninguna condición. Y hoy te descubro allí, oculto en ese par. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, España. El tema que vamos a tratar es la fe, comienzo de la vida eterna. Le informo a nuestra audiencia que este programa cambiará de horario y será el mismo día sábado, pero a las 6 de la tarde, a partir del mes que viene. Muy bien, vamos a iniciar con una cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 36, que dice:
Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no cree al Hijo no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios. El tema de hoy día es la fe, comienzo de la vida eterna. Monseñor, por favor, ¿nos puede explicar a manera de introducción general sobre este tema? Bien, bueno, me parece muy importante que si vamos a hablar de cómo la fe es comienzo de la vida eterna, que digamos una palabra sobre qué es la vida eterna, ¿Qué es la vida eterna? Decir que Dios nos ha creado, hemos sido creados por Dios con una finalidad. O sea, Dios nos creó con un fin, con el fin de que compartiésemos su vida. Entre toda la creación hay una diferencia sustancial entre el resto de la creación y los seres humanos, también los ángeles. Y es que nos ha creado a su imagen y semejanza, a diferencia pues del reino vegetal, a diferencia del reino animal, que no está creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un alma inmortal, un alma que tiene un entendimiento, que tiene una voluntad, y entonces estamos llamados no solo a existir por una decisión de Dios, sino a adherirnos libremente y voluntariamente, libre y voluntariamente, a esa decisión, a ese deseo de Dios de invitarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Eso el resto de la creación, bueno, pues digamos, no está en esa condición. Sencillamente el mundo existe, existe porque Dios lo creó, pero no ha recibido una invitación personal, a participar de la intimidad de Dios. Porque claro, para eso hay que ser persona. Nosotros somos personas, Dios es una persona divina, nosotros somos una persona humana, y la relación entre una persona divina y una persona humana es posible. Porque aunque claro, Dios es infinitamente superior a nosotros, pero sin embargo, el hecho de que tengamos esa condición de persona nos hace interlocutores de Dios, nos hace interlocutores. Entonces estamos llamados a acoger libremente esa llamada de Dios, a participar de su libertad. Hay una famosa cita de San Agustín. Yo a San Agustín me gusta citarle mucho. Digo que es un crack porque verdaderamente tiene la capacidad de dar grandes intuiciones en palabras muy escuetas, ¿no? Y entonces él dice: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, en la creación hemos venido, nadie nos ha pedido permiso para existir. O sea, hemos venido por una decisión de Dios, pero sin embargo, el entrar en la intimidad con Dios sí requiere nuestra decisión libre, porque una amistad, una relación personal, Dios no quiere imponerla. Dios quiere que seamos hijos, quiere que seamos amigos. O sea, quiere una relación personal. Entonces, esa es la vida eterna que Dios nos ofrece, ¿no? Participar con Él de la visión, o sea, del don del cielo. A veces, el cielo, esto es importante matizarlo, porque muchas veces, cuando hemos hablado del cielo, yo quiero ir al cielo. Esa expresión, quiero ir al cielo. A ver, detrás de esa expresión existe un riesgo, el riesgo de cosificación, como si el cielo fuese, como si la esencia del cielo fuese un lugar, ¿no? Y eso es un error. O sea, la esencia del cielo es estar con Él, con Él. La esencia del cielo no es el dónde, sino con quién. ¿Con quién? Con Dios, con Él. O sea, vivir en Dios, ¿no? No sé si conocéis la anécdota de que el primer astronauta ruso, ¿no? Cuando de aquella Unión Soviética entonces atea, ahora por cierto Rusia es bastante más creyente que la mayoría de los países europeos, pero bueno, en aquel tiempo en la Unión Soviética atea, cuando envió a su primer astronauta, ¿no? Y cuando regresó y le hicieron una entrevista, pues aquel astronauta dijo, no, yo he estado en el espacio y no he visto la entrada del cielo, no sé qué pensaba él, que iba a haber ahí un portero allí con una puerta, ¿no? A ver, el cielo no tenemos que pensarlo como en un lugar, sino vivir con Dios, vivir con Él. A veces, incluso cuando algunas sectas
nos regalan, o sea, nos entregan alguna publicidad de esas, ¿no? Muy típico de algunas sectas, de los testigos de Jehová, que nos entregan pues algunos folletos, y entonces ahí se ve un paraíso, se ve lleno de fresas, de frutas abundantes. Se está poniendo el acento en el lugar, en el lugar. El cielo es un sitio en el que, fíjate, con una naturaleza como esta, de exuberante, llena de frutas y llena de, a ver, como si lo que te va a hacer feliz es el jardín. Es el jardín. A ver, cuidado con eso, que es una imagen totalmente cosificada y deformada. El cielo es Dios, Él es el cielo, Dios es el cielo. Por lo tanto, estar llamados a la vida eterna es estar llamados a vivir en la amistad de Dios, a ser amigo de Dios, a vivir en la intimidad con Él. Bueno, eso también lo podemos vivir desde ya, pero claro, no con el mismo grado de intimidad que será allí, pero desde ya sí podemos vivirlo. Entonces, ahora vamos a hablar de ello. Este es un poco el tema que hoy nos trae a colación. Digamos que la vida eterna, estamos llamados a la vida eterna, a participar de la intimidad de Dios, y eso se prepara en esta vida. Pero ya es importante matizar qué es la vida eterna, porque yo insisto que aquí sobre todo hay que entender que el cielo es Dios. Él es, yo por ejemplo, a veces suelo decir, cuando celebramos la noche de Belén, la noche del nacimiento del Señor, digo, el cielo estaba en la cueva de Belén, porque Jesús es Dios. Entonces el cielo estaba en la cueva de Belén. Entonces el cielo es vivir con Jesús, vivir con Dios, y para eso hemos sido llamados, y a eso nos preparamos. Muy bien, gracias. Voy a dar lectura al primer numeral de este tema, el 163, que dice lo siguiente: la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos en un día. Monseñor, una explicación para entender mejor este numeral. Bueno, yo aquí pondría el acento en que la fe nos permite pregustar, o sea, gustar por anticipado ese gozo y el gozo y la felicidad plena de la vida eterna. Ese don de Dios ya aquí lo recibimos por adelantado. Nos acordamos todos de ese texto evangélico, ¿recordáis? Cuando el Señor dice, os daré el 100 por 1 en esta vida, y luego la vida eterna. Es curioso, nos dará el 100 por 1. Ahora, ese 100 por 1, alguno igual está pensando, pues, ¿cuál es ese 100 por 1, no? Cuando uno renuncia a cualquier cosa por el Señor le dará el 100 por 1. A ver, yo creo que lo primero en lo que vemos ese 100 por 1 que Dios nos da en esta vida es el gozo y la alegría que nos da vivir con Dios, vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios es un gozo y una alegría. Y esto ya es el 100 por 1. Es decir, yo ya tengo por adelantado la alegría de lo que será el cielo. Pero es verdad que mi capacidad de disfrutarlo es limitada. Es así, o sea, aquí mi capacidad de disfrute es limitada, mientras que en el cielo tendré una visión beatífica, que aquí dice esa expresión, ¿no? La visión beatífica. ¿Qué es eso de visión beatífica? Es una capacidad de ver a Dios tal cual es, de verlo, conocerlo y amarlo con una intensidad pues muy superior a la que ahora tenemos, porque ahora conocemos a través de nuestros sentidos. Ahora nuestro conocimiento se dice filosóficamente un término que puede ser un poco analógico, es decir, que conocemos las cosas pues, con mediaciones. O sea, ahora mismo yo estoy hablando utilizando razonamientos, ¿no?
tengo la mediación de la palabra, la mediación del razonamiento. Pero en el cielo no hará falta nada de esto. En el cielo no hará falta que nadie nos explique un numeral del catecismo. Allí no hará falta explicar el catecismo. Lo que allí sencillamente lo que hay que hacer es gozar y disfrutar de Dios. Allí, si estuviésemos en el cielo, alguno diría, calle usted, déjenos contemplarle, ¿no? Que no hace falta que usted nos explique nada. Allí tendremos esa capacidad de gozo inmediato, que se llama la visión beatífica. Bueno, esto lo pregustamos por la fe. La fe, también voy a decir una cosa, la fe, a veces entendemos la fe muy, digamos, como demasiado aislada de la esperanza y de la caridad. La fe no hay que entenderla, digamos, aislada de la esperanza y de la caridad, porque si no la fe, decía San John Henry Newman, que fue canonizado por el Papa en el año 2019, que la fe tiene corazón y nervios, decía él, ¿no? La fe tiene corazón y nervios, es decir, que la fe tiene también, o sea, la fe va unida al amor, la fe va unida a la esperanza. Bueno, pues esa fe está pregustando, y entonces yo creo que es muy importante que uno experimente el gozo de la fe. Si se me permite una expresión, que además es del propio San John Henry Newman, dice él, ¿qué es la visión beatífica? Dice él, es la fe en casa. Y dice él, ¿y qué es la fe? La visión en el exilio. Todavía estamos, la visión de Dios en el exilio, en este exilio en el que estamos todavía hasta la vida eterna, es la fe, es la gracia. Allí la gracia será ya visión, pero el cielo será la gracia en casa, mientras que aquí la gracia, la fe, es la visión todavía en el exilio, todavía no hemos llegado a casa. Entonces estamos en ese tránsito entre estar aquí y llegar allá. Bueno, yo cuando era un alumno del bachillerato aquí en España, pues allí nos enseñaban pues física, y en la física nos decían que hay 3 tipos de cuerpos, ¿no?, en su relación con la luz, que son los que son transparentes, los que son translúcidos y los que son opacos. El transparente es el cielo, la visión beatífica, allí uno ve a Dios cara a cara. El opaco es la no fe, el puro materialismo, el no ver nada. Y el translúcido es la fe. El translúcido es la fe, porque el translúcido no ve, pero la luz sí que pasa. Es como cuando el cielo está encapotado, está nublado, yo no veo el sol, ya, pero la luz sí que pasa a las nubes, La luz pasa a las nubes, ¿no? Bueno, pues eso es la fe, La fe, todavía no hemos llegado a la visión, pero es verdad que la fe tenemos que procurar que cada vez la fe, hay fe y fe, ¿no? Hay translúcidos que tienden más al transparente y translúcidos que tienden más al opaco. Tenemos que procurar que nuestra fe sea viva y que tienda más al transparente, que es la visión de Dios. Pues digamos, esta sería, digamos, dicho en pocas palabras, lo que es la fe como pregustar la vida eterna. Yo voy a decir una cosa, cuando yo comulgo, os puedo decir que a veces yo intento también, ¿no?, orar diciendo, Señor, estás conmigo. El cielo será estar así contigo. Solo que ahora, en este momento de mi comunión, no tengo la capacidad de disfrutar de ti como allí tendré, pero ya estoy contigo. Este momento es el cielo. Ahora estoy en el cielo cuando he comulgado. Estoy en el cielo porque estoy con Jesús, igual que el cielo será estar con Jesús. Ahora, de repente digo estoy y de repente me distraigo, claro, porque no estoy en el cielo, porque aquí tengo esas limitaciones de los sentidos, de la imaginación. Pero es bueno pregustar, o sea, entender que la fe nos permite pregustar lo que es la vida eterna, aunque con sus limitaciones, ¿no? Pero bendita fe, ¿no? Bendita fe que ya sin esperar, ¿no?, a la vida eterna me permite ya gozar y disfrutar, ¿no?, pues del don de Dios. Gracias. Tenemos una pregunta de José Luis Tapia Jacome. Dice,
Monseñor, ¿usted considera que el Papa Francisco nos está ayudando a vivir la fe en el compromiso concreto con los pobres? Mire, yo creo que el Papa en la manera en la que actúa, él es, vamos, yo creo que además lo ha dicho explícitamente más de una ocasión, ¿no? Yo creo que él es consciente de que los pobres nos evangelizan. Es curioso, porque paradójicamente, cuando tenemos el alma llena de riquezas, el espacio que reservamos para Dios suele ser muy, muy limitadito. Es que no hay sitio para Dios, ¿sabes? O sea, solamente los pobres de espíritu están verdaderamente abiertos al don de Dios. Si me permites un ejemplo, yo a veces he puesto el ejemplo de lo que es un perro de caza, un perro de caza que tiene esa raza, ¿no? Raza de cazar las aves, etcétera. Si a ese perro pues se le sobrealimenta, se le da todo tipo de comida continuamente, ese perro engorda, pierde ese instinto de caza, y ya cuando le sacas al monte ya no corre detrás de la caza porque tú le has sobrealimentado y ha perdido su instinto, ¿no? Así nos pasa a nosotros, que cuando el hombre está lleno de riquezas pierde el instinto espiritual, Y sin embargo los pobres, aquellos que viven en austeridad, hombre, también los pobres pueden apegarse a las riquezas sin tenerlas, pero ellos sin duda tienen más la capacidad de guardar la pobreza de espíritu. Entonces ellos nos evangelizan, porque uno dice, mira, este que está despojado de tantas falsas seguridades que tengo yo, pone fácilmente su corazón en Dios. Entonces yo creo que el Papa en más de una ocasión ha hecho referencia a cómo los pobres nos evangelizan, en el sentido de que, claro, nos muestran cómo se pone el corazón en Dios cuando uno está despojado, o sea, está despojado de los bienes materiales. Nosotros, los que vivimos en medio de un bienestar, tenemos un riesgo, porque la sociedad del bienestar, la sociedad de las comodidades, fácilmente nos roba nuestro sentido de la trascendencia. Cuando el hombre está plenamente satisfecho de todo, cuando tiene todo lo que necesita, paradójicamente se olvida de que necesita de Dios. Se siente satisfecho de sí mismo, se siente falsamente seguro, ¿no? Bueno, en ese sentido los pobres nos evangelizan, y por eso estamos llamados a ser pobres de espíritu, y por eso estamos llamados a despojarnos de falsas riquezas que en el fondo nos están alejando de Dios. Y ojo, cuando Jesús dijo que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos, llamando la atención sobre el riesgo de cómo los bienes materiales nos pueden dificultar el acto de fe, el acto de tener hambre y sed de Dios, pues porque como ese perro de caza estamos saciados, ¿no?, de los alimentos inmediatos y hemos perdido el sentido de la trascendencia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 36 minutos. ¿Buscas productos de calidad y a bajo costo en el Cantón Pujilí? Ven, te invitamos a la Plaza Luis Felipe Chávez. Estamos ubicados en el barrio Rosita Paredes. Te ofrecemos abarrotes, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, sección comida, pollos, calzado, ropa, sastrería y más. Te atendemos de domingo a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Juntos reactivamos la economía. ¡Viva la feria! ¡Viva Pujilí! ¡Viva el señor alcalde! Este es un mensaje del GAD Municipal Intercultural del Cantón Pujilí. ¡Estamos de vaca! ¡Estamos de vaca!
vacaciones. En agosto, las vacaciones son con mucho Huyayay. Radio Latacunga y Estéreo Latacunga te invitan a vivir en agosto vacaciones con arte y cultura. ¡Huyayay! ¡Huyayay! Todos los viernes de agosto en el Pasaje a la Catedral. Nos encontramos a partir de las 17 horas para disfrutar de danza, música, teatro y poesía. Transmisión en vivo a través de nuestras frecuencias 102.1, 97.1, 96.5 FM, 1080 AM, en latacungaradio.com y Facebook Live. Vacaciones con arte y cultura. Vendrán jalando a toda su familia. Con el aporte de Consultorio Dental Argüello Ramos. En inicio de clases, Papelería Gallardo, de Fanny Corrales. Doctor Santiago Argüello, coloproctólogo. Laboratorio Clínico Vital Lab. Doctor Luis Peña, nutricionista. GIS Ingenieros. Almacén El Contactor. Ingeniero Galo Gallo. Radio Latacunga, AM, 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España. El tema que estamos tratando, la fe, comienzo de la vida eterna. Le recordamos a nuestra audiencia que el nuevo horario de transmisión a partir del mes de septiembre será los sábados a las 6 de la tarde. Voy a dar lectura al numeral 164, que dice lo siguiente: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Monseñor, por favor, su explicación a este numeral. Bueno, igual primero comienza haciendo pues una precisión, ¿no? Una precisión, digamos, histórica. Qué curioso, ¿no? Que San Pablo utilizase eso de que ahora vemos como en un espejo. Bueno, igual nos puede llamar la atención eso del espejo, porque es que hoy en día, claro, los espejos ven, en un espejo uno ve perfectamente la realidad, pero es que tened en cuenta que San Pablo hablaba de un espejo hace 2000 años, ¿eh? Entonces los espejos hace 2000 años no eran como los de ahora, ¿no? Un espejo veía en aquel tiempo, hace 2000 años, permitía ver una imagen, pero no con la nitidez con la que hoy en día se ve. Claro, posiblemente hoy San Pablo no hubiese utilizado la imagen del espejo. Quizás la imagen es un poco esa que os he dicho antes del traslúcido, ese tipo de cristales que sí permiten pasar la luz, pero no ver la figura perfectamente. Bien, es una matización de curiosidad un poco histórica, la que hago. Bueno, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? ¿Por qué existe esta especie de purificación de nuestra fe a lo largo de la vida? Porque es cierto que eso es así, ¿eh? La fe es... La vida es una peregrinación de fe. Y una peregrinación, la vida es muy corta. La vida, como decía Santa Teresa de Jesús, es una mala noche, una mala posada, es un tránsito rápido. Pero aunque sea rápido, es lo suficientemente largo para que haya pruebas, vaivenes en la fe, para que seamos probados, ¿eh? Y en esa prueba se autentifica nuestra fe.
se aquilata la fe. De alguna manera, pues nosotros tenemos un riesgo de manipular a Dios, de hacer un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestra conveniencia, de creer en Dios en la medida en que se adapte a nuestros planes, a nuestros gustos, ¿no? A nuestras sensibilidades. Y Dios nos tiene que despojar, nos tiene que despojar de esas falsas concepciones, de ese Dios hecho a nuestra medida. Hay un texto en el Evangelio al que yo le tengo mucha admiración y también mucho respeto, cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora que eres viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. A ver, vas a ser purificado, porque en ese ser purificado es que las cosas que nos dejemos hacer por Dios, que nos dejemos llevar. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, tienes que purificarte. Pedro, tú, por ejemplo, huyes de la cruz, y sin embargo en el camino de Dios hay una cruz. La cruz purifica nuestra fe. Entonces, en esa purificación, que a veces además cuando vemos la historia de los santos, ellos han pasado, los santos, por noches oscuras de la fe. Ahora cuando uno ve las obras de Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta, y ve las cartas que se han publicado de su relación epistolar con su director espiritual, le impacta ver cómo la Madre Teresa de Calcuta tuvo profundas noches oscuras interiores. Incluso hay una carta en la que le dice a su director espiritual, con cierto sentido del humor, un poco, le dice: si a mí algún día me hiciesen santa, sería la santa de la oscuridad. Le dice eso, la Madre Teresa a su director espiritual, como bromeando, ¿no? Si un día me hiciesen santa, pues sí, serás santa, aunque tú lo bromees ahora, ¿no? Pero me harían santa de la oscuridad, por la profunda noche oscura que ella estaba pasando. Por ejemplo, ¿por qué Dios le pidió esa noche oscura a Santa Teresa de Calcuta, no? Pues quizás para preservarla de otras cosas. Porque, por ejemplo, pues ella tenía una fama de santidad, los medios de comunicación estaban en torno a ella y podía tener un riesgo, por ejemplo, de vanidad. Y Dios le preservó de ese riesgo de vanidad teniendo una profunda noche oscura interior, que no estaba para vanidades, porque es que tonterías de vanidades ni se le ocurrían, porque tenía una profunda noche oscura en la que luchaba por la fe, ¿no? Entonces, Dios purifica nuestra fe. He puesto un caso concreto, ¿no? El de Madre Teresa de Calcuta, pero sin duda, en cada una de nuestras historias hay una purificación. De hecho, la tradición católica de la teología espiritual se ha dicho que hay como tres vías que van culminando nuestro camino espiritual hacia la madurez. Una es la vía purgativa o purificativa, ¿no? La segunda es la iluminativa y la tercera es la unitiva. La fe tiene que ser purificada, despojarla de falsas concepciones que nos hemos hecho. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, te tienes que purificar. Luego tienes que ser iluminado. Deja que Dios te ilumine, deja que Dios te haga entender las cosas desde la revelación. Y así te preparas purificativa, iluminativa, para la unitiva, para poder unirte a Dios. Si no te purificas, ¿no? San Juan de la Cruz pone el ejemplo de un tronco húmedo que es echado al fuego, ¿no? Cuando el tronco es echado al fuego, no arde inmediatamente, porque primero tiene que despojarse de toda la humedad que tiene dentro, ¿no? Y entonces vemos como ese tronco lleno de humedad primero tiene a veces incluso pues suele ser muy, muy visible, como toda la savia sale fuera del tronco hasta que es capaz de arder, ¿no? Es capaz de hacerse llama con la llama. Pero primero tiene que despojarse de muchas cosas. Ese proceso de purificación es el que acontece, ¿no?, en la vida y entonces, bueno, pues estamos en ello. Tenemos que pasar por esa purificación, por esa iluminación, para prepararnos a la plena unión. Muy bien, excelente. Recordamos a nuestra audiencia que estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy
Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España. A propósito, allá son casi las 7 de la noche. El tema que estamos tratando es la fe, comienzo de la vida eterna. Voy a dar lectura al último numeral del tema de hoy, el 165, que dice: entonces, es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Monseñor, su explicación, por favor, a este numeral. Bueno, entonces si estamos hablando de que la fe es la que nos prepara para la vida eterna, tenemos que buscar quién me enseña, dónde encontramos los maestros de la fe. No digo maestros teóricos, sino los grandes testimonios de fe. Entonces, esos testimonios de fe, ¿a quién propone la Iglesia como modelo de fe? ¿A quién le propone? A la Virgen María y a Abraham. Fijaros una cosa, a Jesús no le propone como modelo de fe, porque Jesús es el Hijo de Dios y entonces la relación que él tiene con el Padre no está en el nivel de la fe. Esto es importante que lo entendamos. A ver, Jesús no tiene una relación de fe. Hombre, él es el Hijo de Dios. Hombre, él no va a tener fe. Pues es otra cosa, ¿no? Él ve al Padre. Jesús ve al Padre. Nuestro modelo de fe es María y es Abraham. Porque María ha sido aquella que ha dado una plena, ¿no?, anuencia, hágase en mí, hágase. Ha dado fe a la palabra de Dios plenamente, sin poner obstáculo alguno en su corazón, pero también es verdad que nosotros hay algo que no conocemos, que son, pues digamos, las batallas interiores que María pudo tener. Porque aunque ella no tuvo pecado, y en ese sentido no tenía que purificar el pecado como nos ocurre a nosotros, sí que San Juan Pablo II, cuando habla de ella, habla de que ella también tuvo la noche de la fe. Porque, por ejemplo, imaginémonos lo siguiente, imaginemos cómo ella, al ser madre de Jesús, en ella tuvo un combate de ese especie de instinto materno de intentar apartarle a su hijo de todo sufrimiento, porque un instinto materno se caracteriza por eso, ¿no? Por un proteger a un hijo queriendo que no sufra. Pero ella, sin embargo, al mismo tiempo tenía la fe de que su hijo estaba llamado a redimir al mundo. Entonces tuvo el combate entre preservar a su hijo de todo sufrimiento, como toda madre protectora, o de animarle a abrazar el camino de la cruz que el padre le proponía. Entonces ella no fue una rémora para apartar a su hijo del camino de la cruz, sino que su madre está al pie de la cruz, al mismo tiempo asistiendo a su hijo para que entregue su vida en la cruz. O sea, es una prueba tremenda en la fe de María. No sé si hemos pensado en esto alguna vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, también San Juan Pablo II habla de esa noche, ¿no? Noche de María. Y con Abraham pasa algo por el estilo, porque con Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Ya, pero cuando salió todavía no le había mostrado la otra. O sea, porque uno dice, bueno, muéstrame y cuando me guste ya saldré. No dice, no, sal primero, sal primero y ya verás a dónde va, ya te mostraré a dónde vas a ir, ¿no? Nosotros somos de una manera de ser en la que antes de dar el paso queremos tener ya claro a dónde voy a llegar yo y entonces saldré si me convence. No, eso no funciona así. Ahí, por lo tanto, Abraham salió dando un voto de confianza, confiando, Dios me mostrará. Igual que pasó cuando también le probó en esa petición del sacrificio de su hijo Isaac, ¿no? Dios sabe más. Entonces, los dos, Abraham y María, son los testigos de la fe, ¿no? Entonces, nosotros es muy importante que miremos a los testigos de la fe. O sea, es decir, es importantísimo
tener puestos los ojos en los que nos ayudan a creer. En concreto, sin duda alguna, ¿no? El acto de fe de María, cuando estamos llamados a creer, a confiar, ¿no? Yo voy a deciros que soy muy hijo también de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, soy un obispo que tiene como lema episcopal. Sabéis que todos los obispos tienen un lema episcopal, en concreto el mío es: en ti confío, en vos confío. El acto de confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. ¿Quién nos enseña a decir esto? María. ¿Quién nos enseña a decir, me fío de Dios, me fío de Él? Él me quiere a mí más que yo, más y mejor de lo que yo me quiero a mí mismo. Me fío más de Él que de mis ocurrencias. O sea, me fío más de Él. Entonces, ese acto de fiarse de Jesús, de confiar en Él, es María el que nos introduce a ese acto de confianza. Confiar parece algo que es muy pasivo, ¿no? En el que uno, confiar es algo que tiene un gran mérito, porque el hombre tiene una tendencia, digamos, materialista, en la que le cuesta la confianza, le cuesta la confianza. Pues lo de Tomás, ¿no? Si no lo veo, si no toco yo los dedos, tenemos esa tendencia materialista en la que nos cuesta el acto de confianza. Bueno, pues esto es lo que María nos enseña, ¿no? Nos enseña el acto de abandono, el acto de decir, en tus manos estoy, me pongo en manos de Dios. Y yo a veces suelo decir, ¿no? Si me permitís otro ejemplo de así gráfico, que es firmarle a Dios un cheque en blanco. Nosotros a veces, cuando cogemos un cheque bancario, pues pretendemos rellenar, y uno rellena el cheque, pone la cantidad del dinero, pone el lugar donde ha sido emitido el cheque, la fecha, etcétera. Entonces se presenta delante de Dios y le dice, ¿me lo firmas? Hombre, otra cosa es coger tú este cheque bancario, lo firmas en blanco y le dices a Dios, ¿me lo rellenas? Que eso es distinto. Así es nuestro acto de fe. Nuestro acto de fe es, dejar que Dios lleve las riendas, dejar que Él escriba la letra pequeña, porque yo no sé cuál será la letra pequeña, ¿no? Eso es lo que hace María, eso es lo que hace Abraham. María y Abraham nos enseñan a firmar ese cheque en blanco a Dios, haciendo el acto de fe y de confianza en Dios, ¿no? En su bondad, en su misericordia, en su providencia. Dios tiene una providencia, y nosotros, bueno, pues nos abandonamos y nos confiamos a Él. Ese es el acto de fe, que al mismo tiempo, como digo, es un acto de amor. Es un acto de esperanza, porque no pensemos en las virtudes teologales sueltas una de la otra. Es como un triángulo. Yo creo que las virtudes teologales son como un triángulo. El triángulo es uno. Es verdad que tiene tres aristas, pero el triángulo es uno. Así son la fe y la esperanza y la caridad, ¿no? Que cuando uno hace un acto de fe, hace un acto de esperanza, hace un acto de caridad. Las tres cosas están integradas cuando decimos, en ti confío, en vos confío. Muy bien, estamos por llegar a la parte final, pero vamos a hacerle una pregunta más. Monseñor, la fe es comienzo de vida eterna. Pregunto, ¿hay muerte eterna también? ¿Cómo es? Evidentemente, porque todo aspecto tiene su correlativo. Es decir, si Dios nos ofrece su vida eterna de vivir con Él, la posibilidad de que eso sea rechazado es un drama, existe, ¿no? Por lo tanto, siempre, fijaros, la condenación eterna, la Iglesia siempre ha explicado que la esencia de la condenación eterna consiste en la frustración de no contemplar el gozo, el rostro de Dios, de haberme autoexcluido. En el fondo, la condenación no es sino la coincidencia con la autoexclusión,
No son dos cosas distintas. La palabra condenación aquí coincide al milímetro con, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con la autoexclusión de quien no ha querido acoger la amistad que Dios le ofrece. ¿Cuál es la esencia del infierno? Del sufrimiento, la conciencia de la frustración de haber rechazado lo que me hacía eternamente, lo que me hubiese hecho eternamente feliz, ¿no? Por lo tanto, la vida eterna está ofrecida y tiene que ser libremente acogida. Muy bien, gracias. Agradecemos muchísimo a nuestra audiencia. Un agradecimiento especial, pues, a San Sebastián de España, a todas las personas que nos pueden estar sintonizando, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas, religiosos y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. También quiero agradecer sobremanera a las personas que nos están siguiendo por el Facebook. Diana Zorrilla, Panesita Angueta, Sabitas Vera Álvarez, Sol Ayala, Luz Judith Gómez, José Luis Tapia Jacome, Mayra López, Olivia Morocho, Jaeren Alejandro y muchas personas más que nos siguen a través de las redes sociales. Le agradecemos muchísimo, Monseñor José Ignacio Monilla, por su tiempo. No sé si es posible tenerle cada fin de mes en este programa impartiendo sus enseñanzas en vivo, y no queremos despedirnos antes sin escuchar sus palabras finales, su agradecimiento y su compromiso para seguir con nosotros y su bendición. Bueno, siempre hay que dejar en manos de la providencia, ¿no? Que nos dé su palabra sobre el futuro, pero yo sí que aprovecho este momento para decir, vamos a orar a Dios para que aumente nuestra fe. Creo, pero aumenta mi fe, esperanza y caridad. Danos un verdadero deseo de la vida eterna, un verdadero deseo de la vida eterna. Dios está deseando colmar ese deseo. Entonces, para poder beber hay que tener sed. Es difícil comer sin hambre, es difícil beber sin sed. Nosotros vamos a verdaderamente, dice el Salmo, abre la boca que te la llene. O sea, que Dios nos suscite, ¿no? Este programa ha podido servir para eso, para crear hambre y sed de vida eterna. Creo que ese es el deseo, y yo me despido dándoos la bendición a todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo, hasta que Dios quiera. Muchísimas gracias. Esta fue una emisión más del programa Un Pueblo que Camina. Gracias, Dios les bendiga. Virgen María, disponemos nuestro corazón